Bienvenidos a nuestro programa. Hoy estamos hablando sobre las interacciones de fuentes de hidrógeno y su importancia en la biología. Nuestro invitado de hoy es la molécula de agua. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Así es, Dubán. Además, nuestra invitada de hoy es muy importante, ya que sin ella no podría existir la vida en la Tierra. Hoy estamos con la molécula de agua. Bienvenida a nuestro programa. Primero, me gustaría preguntarle, ¿qué son los puentes de hidrógeno y por qué son importantes en la biología? Claro, las interacciones de puente de hidrógeno son enlaces débiles que se forman entre un átomo de hidrógeno parcialmente positivo en una molécula y un átomo más electronegativo, como el oxígeno o el nitrógeno en otra molécula. Son importantes en la biología porque son fundamentales para la estructura y función de las biomoléculas como las proteínas y los ácidos nucleicos. Interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo funciona esta interacción en la biología? Sí, un ejemplo de cómo funciona esta interacción a nivel biológico es en la estructura de la doble hélice de ADN. Las moléculas de agua forman interacciones de puente de hidrógeno con los grupos fosfato y azúcar en la cadena de ADN, lo que ayuda a mantener la estructura de la doble hélice. Entiendo. ¿Y cómo se relaciona esto con la salud humana? Bueno, las interacciones de puente de hidrógeno son importantes para mantener la salud humana, porque también están involucradas en la estabilidad de las proteínas y en las interacciones entre proteínas y otras moléculas en el cuerpo. Si en estas interacciones se alteran, pueden provocar enfermedades como la fibrosis quística. Y hablando de los organismos vivos, ¿cómo está el agua relacionada con los procesos de regulación de temperatura corporal? El agua tiene una capacidad calorífica alta, lo que significa que es capaz de absorber mucho calor sin aumentar mucho su temperatura. Esto permite que el agua actúe como un regulador de la temperatura corporal, ya que puede absorber el calor producido por el metabolismo y por la actividad física sin que la temperatura corporal aumente demasiado. ¡Impresionante! ¿Y podrías darnos un ejemplo de cómo está el agua involucrada en estos procesos biológicos? Claro, un ejemplo es la fotosíntesis, en la que las plantas utilizan la energía de la luz solar para convertir el dióxido de carbono y el agua en glucosa y oxígeno. La molécula de agua es la fuente de los átomos de hidrógeno necesarios para la producción de glucosa y también es liberada como un subproducto de la fotosíntesis. Interesante. ¿Hay algo que quieras agregar sobre la importancia del agua para los seres vivos? Sí, me gustaría destacar que el agua es un recurso natural limitado y que es importante tomar medidas para conservarlo y protegerlo. Además, el agua es un recurso esencial para la vida. Y es que es importante aprender sobre los puentes de hidrógeno, ya que ellos son los responsables de muchas propiedades del agua, como su alta tensión superficial, la capacidad para disolver muchas sustancias y capacidad para mantener una temperatura constante en la Tierra. Además, como ya se ha mencionado anteriormente, gracias a los puentes de hidrógeno, muchas moléculas biológicas pueden mantener su estructura y tener una funcionalidad.
En resumen, los puentes de hidrógeno son fuerzas intermoleculares importantes en la química y biología. Son responsables de muchas propiedades del agua y son fundamentales para la estructura y formación de muchas moléculas biológicas, como proteínas y ácidos nucleicos. El agua también es crucial para la supervivencia de los organismos vivos gracias a su capacidad para mantener la homeostasis y regular la temperatura corporal. Muchas gracias por ver el episodio de hoy. Increíble, realmente es bastante asombroso. Gracias por compartirnos todo este conocimiento. ¿Hay algo más que quisieras agregar? Solo que las interacciones de puente de hidrógeno son pequeñas pero poderosas moléculas que son esenciales para la vida y la salud humana. Espero que esto haya sido útil para que comprendan su importancia en la biología. Vale, muchas gracias por estar aquí hoy. Hasta la próxima. En la segunda sección de nuestra transmisión, veamos con mayor detalle una de las propiedades del agua derivada de los puentes de hidrógeno. ¿Por qué flotan estos cubitos de hielo? Si fueran cubitos de argón sólido en un vaso de argón líquido, se hundirían. Y ocurre lo mismo a muchas otras sustancias. Pero el agua sólida, es decir, el hielo, es de alguna manera menos densa que el agua líquida. ¿Cómo es posible? Ya sabemos que cada molécula de agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. Veamos unas cuantas moléculas en una gota de agua y digamos que con una temperatura de 25 grados Celsius, las moléculas se están doblando, estirando, girando y moviendo por el espacio. Si bajamos la temperatura a 4 grados, disminuiremos la cantidad de energía cinética que tienen cada una de estas moléculas, por lo que se van a mover mucho menos, lo que significa que en promedio ocuparán menos espacio. Ahora, pensaríamos que cuando el agua empieza a congelarse, las moléculas simplemente se juntarán cada vez más cerca, pero eso no es lo que pasa. El agua tiene un tipo esencial de interacción entre sus moléculas que muchas otras sustancias no tienen. Este enlace se llama enlace de hidrógeno, y ahora recordemos que un enlace covalente es el que se comparten 2 electrones, normalmente de manera desigual entre los átomos. En un enlace de hidrógeno, un átomo de hidrógeno se comparte también de forma desigual entre átomos. Un enlace de hidrógeno luce así. 2 lucen así, 3 así, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, podríamos seguir. En una única gota de agua, los enlaces de hidrógeno forman extensas cadenas entre cientos, miles, millones, billones, trillones de moléculas. Y estos enlaces están rompiéndose y reformándose constantemente. Ahora, volvemos a cuando el agua se enfría sobre 4 grados Celsius. La energía cinética de las moléculas de agua mantienen interacciones breves entre sí. Los enlaces de hidrógeno se juntan y se rompen como las relaciones en la escuela secundaria, es decir, rápidamente. Pero por debajo de los 4 grados, la energía cinética de las moléculas de agua empieza a decaer por debajo de la energía de los enlaces de hidrógeno. Entonces los enlaces de hidrógeno se forman con mucha más frecuencia de la que se rompen y unas bellas estructuras empiezan a emergir del caos. Así es como el agua sólida, el hielo, luce a nivel molecular. Notemos que la ordenada estructura hexagonal es menos densa que la estructura desordenada del agua líquida. Y ya sabemos que si un objeto es menos denso que el líquido en el que se encuentra, el objeto flotará. Por eso el hielo flota en el agua. ¿Y eso qué? Consideremos un mundo donde el hielo no flote. La parte más fría del océano sería el suelo negro intenso del océano. Una vez que esté congelado, siempre estará congelado.
Olvidémonos de los panecillos de crustáceos, ya que perderían su hábitat, o del sushi, ya que los bosques de algas no crecerían. Despídete de los casquetes polares blancos, reflejando la luz solar que de no ser así cocinarían el planeta. De hecho, olvidemos los océanos tal y como los conocemos, que cubren el 70% de la superficie de la Tierra y que regulan la atmósfera de todo el planeta. Pero lo peor de todo es que no habría té helado. Té helado.